Muy buenas tardes, mi nombre es David Rodríguez San Juan y yo vengo a explicarles sobre los índices para la medición de la diversidad. Pero primero tenemos que diferenciar dos conceptos que muchas personas en común las confunden, como son diversidad biológica y biodiversidad. La biodiversidad es la variabilidad de especies en un lugar determinado, mientras que la diversidad biológica es el resultado de un complejo e irrepetible proceso evolutivo que va enmarcado al estudio de la ecología. Además, la diversidad biológica se estudia de diferentes campos o ciencias, es decir, necesita de la sistemática, de la biogeografía y la misma ecología para la medición de la diversidad biológica. En cuanto a los índices para medir la diversidad, tenemos diversidad taxonómica, diversidad funcional y diversidad filogenética. La diversidad taxonómica es la que mide las comunidades y sus componentes, además de sus equivalencias entre las especies dentro del ecosistema, ya que mide las especies que no están emparentadas, pero sí conviven dentro del ecosistema. Además, cabe resaltar que está erróneo esa diversidad taxonómica. ¿Por qué? Porque las especies no pueden tener una equivalencia similar o igual, ya que la adición o la pérdida de alguna o diferentes especies pueden tener un impacto mayor o menor en el sistema ecosistémico. Aquí entrando la diversidad funcional, ya que esta mide la variabilidad de rasgos funcionales de las especies dentro del sistema ecosistémico. Además, la diversidad funcional ha sido clave para entender la ecología en cuanto a la relación entre diversidad, entre la estructura de la comunidad y el funcionamiento ecosistémico. Además, de la aplicación por medio de nichos funcionales, rasgos funcionales y redundancias funcionales, ya que los nichos funcionales son analógicos a los nichos ecológicos, ya que son un lugar funcional donde los habitantes o las especies que habitan un ecosistema se pueden alimentar, adaptar, reproducir e inclusive hacer sus diferentes interacciones. Entre los rasgos funcionales son rasgos biológicos que influyen en la funcionalidad del ecosistema. Y la redundancia funcional son cuando las especies, diferentes especies, hacen una similar actividad dentro del ecosistema, como pueden ser los gremios. Y la diversidad filogenética, que fue acuñada en 1992 por Fate para medir la comunidad mediante una filogenia ultramétrica, y también en cuanto a esta una medición de la historia evolutiva enmarcada en una comunidad determinada. El artículo a explicar es la variación de la diversidad taxonómica y funcional de la avifauna en un bosque seco tropical en diferentes estados de sucesión en el sur del Valle del Magdalena, Huila, Colombia. Un artículo publicado en el año 2019 de la revista Ecología de la Universidad Nacional. Se sabe que el bosque seco tropical es considerado como uno de los ecosistemas terrestres más amenazado a nivel mundial debido a las elevadas tasas de deforestación y fragmentación, especialmente para la conversión a tierras agrícolas y pastizales. Es uno de los ecosistemas menos estudiados y poco el conocimiento acerca de su dinámica y composición, primordialmente en el caso de la fauna. En Colombia, actualmente persiste menos del 8% de la distribución del bosque seco tropical, que en su mayoría corresponde a relictos de bosques en estados sucesionales tempranos, y tan solo el 5% está representada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este ecosistema ha sido un poco estudiado en el país, aunque recientemente ha incrementado el número de investigaciones en aves en diferentes regiones. El objetivo de este estudio
es analizar los patrones de diversidad taxonómica y funcional de la avifauna del bosque seco tropical del sur del Huila, departamento de Colombia. Ellos tomaron como materiales y métodos el estudio se realizó en el sur del departamento del Huila, en el área de compensación ambiental y ecológica de la central hidroeléctrica El Quimbo, en la cual caracterizaron 5 estados sucesionales. Estado 1, estados sucesionales tempranos dominados por pasto, con 58 hectáreas. En el mapa se representa con asterisco. Estados 2, estados sucesionales tempranos dominados por herbazales abiertos, 60 hectáreas, representado en el mapa con triángulo. 3, estados sucesionales intermedios de herbazales cerrados, 20.4 hectáreas, en el mapa representado con una cruz. 4, estados sucesionales intermedios de arbustales, lo cuyo hectárea tiene 33.9, representado por círculo, y estado de sucesiones tardíos de bosque con 30.5 de hectáreas y representado con cuadro. Además, para la caracterización de la avifauna se estableció un total de 39 puntos de conteo de radio fijo, 8 para cada estado y 7 para el estado número 3, por menor área, ya que tiene 20.4 de hectárea. Además, se hicieron puntos de 30 metros de radio separados por 150 metros, donde se registraron las aves escuchadas y observadas 5 minutos por punto. Se utilizaron binoculares 8x42 y grabadora digital. Comparación con la biblioteca sonora en línea Seno-Canto del 2018. Estos puntos fueron visitados en 4 salidas de campo entre julio del 2015 y marzo del 2016. Además, para la caracterización del hábitat, en enero del 2016 se cuantificaron variables estructurales del hábitat mediante transectos de vegetación en 4 sesiones: 0 a 20 metros, 20 a 40 metros, 40 a 60 metros y 80 a 100 metros, lo cual se registró un diámetro a la altura del pecho. También se registró abundancia y riqueza de plantas leñosas con altura del pecho mayor a 5 centímetros, área basal, altura estimada de la vegetación y el porcentaje de la cobertura herbácea y dosel. Además, el análisis de datos se tomó para la estimación de la abundancia y riqueza en el estimador de riqueza propuesto por Chao y Hus en el 2012. Además de la evaluación de patrones de descomposición y recambio comunitario de las aves en un escalamiento métrico no dimensional. Además, se toma en cuenta para la densidad funcional la masa corporal en gramos, plasticidad de dieta, plasticidad de hábitat y extracto forrajeo. Además, el cálculo de riqueza funcional es igual a la dispersión de las especies. Entonces, el grupo funcional se separaron en grupos funcionales como 1, frugívoros, 2, granívoros, 3, insectívoros, 4, carnívoros, 5, omnívoros. Y para la diversidad taxonómica se correlacionó el número de Hill con el primer eje del escalamiento métrico no dimensional. A manera de resultado, se registraron 127 especies de aves de 13 órdenes y 34 familias, en el cual se comparó con diferentes estudios en otros puntos, en el cual tuvieron mayor especie con 297 en la localidad del Tolima, 145 especies en 6 localidades de Cundinamarca y Tolima, y para otras regiones en Colombia con remanente se reportaron 91 especies y 202 especies en comparación, por lo cual tiende a ser menor en este estudio. Además, en la figura 2, donde se ve la complejidad de hábitat en los diferentes estados sucesionales, el primer componente principal
que es el CP1, agrupó el 85.59% de la variación de la complejidad estructural de las variables de vegetación caracterizado, donde fue mayor el número de plantas leñosas con cobertura de dosel, altura de la vegetación y área basal, y menor la cobertura herbácea. Además, los estados sucesionales más tempranos presentan un menor valor de complejidad, y aumenta en estados intermedios. Además, podemos ver en la figura 3, en los patrones de diversidad taxonómica en los diferentes estados sucesionales, la curva de rarefacción de especies basada en abundancia representada de muestreo mayor del 80%. Además, la diversidad taxonómica para todos los números de Hill, Q0, Q1, Q2, aumentó en el estado 5 y disminuyó en el estado 2, en las cuales son herbazales cubiertos. En cuanto al escalamiento métrico no dimensional, tuvo un estrés de 0.19, en la cual tuvo diferencias en la composición y recambio en la avifauna, en la cual se puede observar en la figura 4, donde se observan grupos diferenciados según la complejidad de hábitat y el estado sucesional. Hay un solapamiento en los grupos 2, 3 y 4, y además hay dos disímiles tempranos, que son los hábitats tempranos, que es el estado 1, y tardío en el estado 5. Además, el efecto de complejidad de hábitat y el estado sucesional en la composición de las comunidades de aves tuvo como un promedio de 0.70. Además, la relación entre la complejidad de hábitat y la diversidad taxonómica y funcional tuvieron una correlación positiva en el número de Hill, Q0 en la riqueza específica de R igual a 0.68, y los patrones de recambio de especies eje 1 del escalamiento métrico no dimensional fue de 0.86. La diversidad funcional se observó el mismo patrón, con una correlación positiva de el cálculo de riqueza funcional con la complejidad de hábitat. A niveles de grupos funcionales se encontró una correlación positiva entre diversidad taxonómica y complejidad de hábitat en cuanto a los frugívoros, insectívoros, nectarívoros y omnívoros carnívoros. Además, también en la diversidad y complejidad de hábitat una correlación positiva en frugívoros y en menor medida en insectívoros. Y a manera de discusión, ellos tomaron que se observó que las variables de riqueza de plantas leñosas, área basal, estructura vertical y cobertura del dosel conllevan al aumento de la complejidad de hábitat y están típicamente relacionados con el mayor edad de sucesión. Además, en el presente estudio se observó una relación entre la diversidad funcional y la complejidad de hábitat, lo que puede indicar que existe un mayor número de funciones en estado de sucesión más avanzado que en otras menos avanzados. Además, también que los recursos disponibles y observados en volumen mayor en el espacio funcional, esto conlleva a una sobredispersión de rasgos vinculado con una mayor resiliencia y redundancia funcional. En el presente estudio se observaron variaciones en la distribución de los rasgos funcionales dependiendo del estado sucesional. Para los grupos funcionales se encontró correlación positiva entre diversidad taxonómica y complejidad de hábitat en diferentes estados sucesionales, especialmente en los frugívoros e insectívoros, los cuales en el presente estudio se asociaron a estados sucesionales intermedios y tardíos con valores medios y altos de complejidad.
Y como conclusión, la diversidad taxonómica y la diversidad funcional de la avifauna en remanente de bosque seco tropical en diferentes estados de sucesión en el sur del Valle del Magdalena aumentaron en los estados sucesionales avanzados con mayor complejidad de hábitat. Esto se observó a nivel de comunidad y en varios grupos funcionales, por lo que el estado sucesional y la complejidad de hábitat pueden estar jugando un papel clave en la estructuración de las comunidades de avifauna en el bosque seco tropical en el área de estudio.